Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con José Israel Cuello vamos a hablar sobre la situación política y militar que está viviendo Haití y sobre la situación económica de la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. José Israel, la situación de Haití. La situación de Haití es la situación de un Estado fallido. Ellos tienen más o menos el mismo tiempo que nosotros, con una independencia, entre comillas, que no han podido dar como resultado la construcción de una nación. Por momentos parecía que iban delante de nosotros, pero hace tiempo que se quedó atrás. Porque es la comparación normal en una isla. Pero bueno, fueron dos colonizaciones diferentes. La de este lado fue, si se quiere, patriarcal. La de aquella fue esclavizante como tal. Ahí se vendía la gente cuando llegaba de África. La subastaban. Ese tipo de situaciones aquí no pasaron más que en la época de Francia, que fue un corto periodo. Mientras Francia era la cabeza de Europa en ese momento y de la constitución de organizaciones modernas para la época, la colonia generaba la riqueza que se dilapidaba en Francia y que se dilapidaba en general en toda Europa en el Renacimiento. Y la esclavitud marcó para siempre esa situación. Lo marcó con raza, lo marcó con idioma, lo marcó con cultura. Es la situación que tenemos. En el momento que Duvalier ocupó el poder en Haití, concomitante con la caducidad de Trujillo de este lado, el Producto Interno Bruto era semejante de los dos países. Hoy la distancia es insondable. Sencillo como eso. Es lo que vemos. Nos ocuparon los americanos, aquí la influencia de ellos todavía pervive en organizaciones, métodos, trabajo, sobre todo el Estado, y en las actividades lucrativas, mientras que allá eso no echó raíces. Lo que vino a poner la tapa al pomo fue la dictadura ya aberrante de François Duvalier, que acabó con todo lo que quedaba de las instituciones y la élite, como le llaman ellos, de Haití, fue a parar a Canadá, fue a parar a África, sobre todo a Senegal, donde se arraigaron, donde se multiplicaron y tienen sucesores. Nunca han vuelto a Haití. Mucha gente de Canadá viene aquí de vacaciones, porque no nacieron ya en Haití, pero les gusta ver la isla. Yo hablo de grupos pequeños. Y naturalmente los más pobres de la sociedad buscan dónde ganarse la vida y aquí se la puede ganar. Es un conflicto que heredamos de la historia y es un conflicto ineludible que condiciona nuestra historia, al cual hay que enfrentar sin aberraciones, sin odios, porque ellos no son culpables de su destino, ellos son hijos de su destino. De manera que todas esas comparaciones y todas esas mojigangas que se hacen hoy no conducen a soluciones. Y Estados Unidos, mientras está proponiendo resolver el problema de judíos y palestinos, haciendo de la granja de Gaza un gran bulevar, porque es el esquema de su desarrollo norteamericano, y al mismo tiempo
se proponen otros emprendimientos como en Ucrania, pero pide lo suyo. O sea, no es que se resuelva el problema ancestral de ucranianos y rusos, que nace con su historia, sino que se resuelvan las competencias y hábitos de la clase dominante americana, entregándole a Crimea a Putin. Lo que no deja de ser una solución posible, porque los valores rusos de hoy están condicionados mucho por sus diferencias de clases ancestrales. ¿Qué es Yalta? Es una isla donde Catalina la Grande y sus sucesores tenían una isla de descanso. En algún momento la tomaron los ingleses. Hay una famosa guerra de Crimea, que naturalmente los ingleses aplastaron a los rusos y a los ucranianos y dominaron un tiempo ahí. Pero siempre ha seguido siendo, de alguna manera, un acercamiento a la vida rusa, pero muy contaminado de los hábitos y costumbres de Inglaterra. Por eso la solución que ha puesto el ministro de Relaciones Exteriores norteamericana, evidentemente consultada con Trump, es entregarle a Crimea a Putin, no a Rusia, sino a Putin. Porque Putin es uno de los hombres más ricos de Rusia. Y ya pronto será el gobernante que más tiempo ha gobernado en ese país. Ya pronto alcanzará a Brezhnev, que se llevó la palma en el periodo soviético, que por cierto era ucraniano, como lo era Khrushchev también. Porque los alemanes entraron por el sur. ¿Cuál es el sur de Rusia? Ucrania. Llegaron hasta Stalingrado, donde se dio la gran batalla que los derrotó, los puso en retirada, y volvieron a pasar por Crimea, por Ucrania, cuando se retiraban. De manera que donde se dio la gran batalla, en la parte que peleó más con... Y la prueba es que los sucesores de Stalin fueron ucranianos. Ellos fueron la cabeza política del retorno de los alemanes. Ellos fueron los que lograron eso, sobre todo su pueblo. Entonces no hay que buscar vericuetos. Si él quiere Crimea, que le den a Crimea, que ya le han dado varias veces. Son concesiones que hay que hacer. Pero tú no puedes estar concesionando las cosas sobre la base de tu criterio personal y tu lucro personal. Ese no es el espíritu del capitalismo. Aunque el espíritu del capitalismo sí es el lucro, pero no el lucro desde el poder, no. Porque eso es jugar pelota con la mano amarrada del otro. Tú no puedes estar negociando para tu lucro. Pero si esa es su civilización, si eso fue lo que heredaron de sus esfuerzos terribles por ser una gran potencia, que lo han sido, eso no es algo que motive al pueblo. Pero si le dan ese cabo para resolver, él dio señas de eso cuando hizo un puente loco que no tenía más sentido que evadir entrar por Ucrania a Crimea. Entonces, si le sueltan a Crimea, como los americanos son dueños de eso, yo no sé quién se lo dio, cuándo lo cogieron, eso es una moneda de cambio. Válida, porque la paz hay que buscarla. Con esa guerra no se va a ninguna parte, a la destrucción solamente. Porque ni siquiera se definen los objetivos. O sea, nadie declara por qué usted quiere echar para atrás la historia. Ucrania es una nación con todas las características de una nación. Independiente. Sí, claro, fue nación antes que Rusia. Kiev era la capital de lo que luego fue el Imperio Soviético. Y Kiev existe todavía. Sí. Ya te digo que en la Segunda Guerra Mundial los resultados se definieron no en Stalingrado. En Stalingrado se resolvió la devolución. Usted no pasa de aquí. Pero la guerra dura entró por Ucrania, destrozó a Ucrania y volvió a destrozarla
a la salida. La presa del Dnieper se construyó en la proximidad de la Segunda Guerra, fue destruida por los ucranianos cuando se retiraron para no darle energía barata a los alemanes. Volvió a ser reconstruida por los alemanes y volvió a ser destruida cuando Ucrania retomó su poder. Esa presa en su momento fue una de las presas mayores del mundo. O sea, era una nación hecha con muchísimos, tiene idioma propio, religión propia y toda una serie de factores que definen una nación. Lo único que tiene una tutela vecina que es bastante ruda, bastante dominante. Pero todo se ha disuelto ahí, todas las adhesiones locales de países subyugados se ha ido cayendo desde la caída del muro de Berlín, por ahí empezó la caída. Y se ha ido retirando y se retiró Checoslovaquia, y se retiró Hungría y se retiró Polonia. Pero esa era de resultado reciente. Era de la Segunda Guerra Mundial, 7. Pero ahora se están retirando los países árabes. Hasta Afganistán, donde nadie ha dominado nunca, tiene una posición más civilizada. Está constituyendo, definiendo su naturaleza. Y ya se juega con Afganistán como una pieza más en el tablero mundial. Que tendrá su valor indiscutiblemente. Pero hay 4 o 5 tan de eso, Uzbekistán, Tazakistán y otros, que ya hace rato que tienen una independencia en ejercicio, que ejercen su independencia como nación. De manera que el conflicto recoge demasiadas cosas pendientes de la historia. Y el que tiene muchas cosas pendientes tiene que dedicarle mucho más tiempo a emparejar la cosa que a desarrollar la cosa. Ya. José Israel Cuello, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. José Israel, entonces la solución haitiana, en definitiva. La solución haitiana tiene que surgir con armonía con el pueblo haitiano. Pero el pueblo haitiano tiene que decidir quiénes son sus dirigentes, quiénes se sientan en la mesa de negociación. Entonces, deben de sentarse todos los sectores en la mesa, ¿verdad? Los que tengan beligerancia, desde el más bueno hasta el más malo, sí. Del que más te guste o el que menos te guste. Eso es una negociación. Eso no vale para definirlo un programa de televisión. Es un problema de los grandes dirigentes del mundo. Y Estados Unidos no se puede sustraer de eso. Ellos se cree que el mundo no entiende que la mayor fuente de armas para la delincuencia mundial está en los propios Estados Unidos, donde se tiene el derecho al rifle como un legítimo derecho de la sociedad americana, que encubre todas las cosas malas y buenas que puede haber con armas en la mano. No, todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo sabe que esa es la fuente de armas de los ejércitos irregulares. Tú puedes ir llamar a un primo que hay de todas las naciones del mundo a pedirle que te compre armas para hacer desórdenes en tu país. Y donde hay una condición de disolución social, como Haití, es pan comido para la delincuencia y para el atraco. Porque ahí no hay ninguna definición en esa lucha de carácter de Estado, de organización de una nación. Duvalier tuvo la oportunidad que no tuvo nadie por su dominio religioso sobre la sociedad e intelectual, porque era médico, grado en Francia. ¿Duvalier? Sí, Duvalier, sí.
Sobre el vudú no hay un libro mejor escrito y más importante que el de Duvalier. Y su profesor en la escuela de antropología, en el Museo de Antropología y la Escuela de Antropología de París, que es uno de los centros más poderosos, Metro, escribió con él y le dedicó a él un libro sobre el vudú. De manera que él tenía la capacidad, porque tuvo el dominio hasta el día que se murió, no definió claramente la sucesión, y la sucesión por vía de sangre es algo caduco, que no tiene validez, terminó siendo un muñeco, y ahí se disolvió el Estado. Pero en ese momento, el Producto Interno Bruto de la isla era semejante uno y otro. Hoy es una cosa totalmente diferente, porque nosotros pudimos salir de Trujillo y reorganizar con los escombros el país. El país es organizado, tiene su presupuesto, maneja con todas las delincuencias pequeñas que hay. El orden lo definen las instituciones. Los defectos hay que corregirlos, son muchos. Pero la dinámica se mide en el rendimiento del poder, de la producción y de las capacidades productivas de una nación. Tú no puedes, estancado, desarrollar una nación. Tú no puedes, peleando en la calle, tener una fábrica. Pero en un ensayo virtuoso que ya tiene más de 10 años, quizás más, mucho más, fronterizo, apoyados en un incentivo arancelario de los Estados Unidos, que permite que cuando tú compras cosas producidas por norteamericanos donde sea que la produzcan y las ensamblas en Haití, para mandar a Estados Unidos no paga impuestos. De arancel hablamos. Y en la zona fronteriza hay una fábrica de miles de trabajadores, la mayoría de ellos haitianos, en una empresa que tiene socios haitianos con dominicanos, que exporta a Estados Unidos calzoncillos y tejido tubular, sobre todo, media y tejido tubular, que va al mercado americano fundamentalmente. Recientemente, hace unos meses, hubo un asalto a esa fábrica. Sí. ¿Qué se llevaron de la fábrica? Comida. Toda esa gente come todos los 6.000 gente come todos los días en una fábrica, trabaja todos los días en una fábrica. Eso es una célula para el desarrollo de un tejido social, no solamente un tejido tubular de carácter precario, sino una sociedad. Ese es el modelo, pero significa un grado grande de interacción. Pero esa interacción existe ya en la construcción de este lado. Que hablen los que se han beneficiado de esa situación. Que no escondan la cara, que digan lo que es. Eso lo que significa eso, qué debilidades tiene. Si es solamente abusar de los haitianos para bajar el salario, el costo del salario y meterse en los bolsillos, ya sabemos. Pero si usted tiene la preocupación por el desarrollo social, que debe tenerla todo empresario, no me diferencie los salarios por el color de la piel o por el grado de formación profesional. Por favor, si fuera un científico, haitiano, negro y todo, hay que pagar a nivel científico. Pero si es un peón, hay peones dominicanos y peones haitianos que hacen la misma cosa. No, por favor, no me juegue con eso porque usted mismo se está engañando. Y ahí está el conflicto ahora. Ellos no vienen aquí a matar a nadie. Lo indica que un ciudadano haitiano mate a un ciudadano dominicano. Ellos no vienen a eso, ellos vienen a trabajar. Para comer. Para comer y para vivir y para ejercer su existencia, que es el sentido de la migración humana en todos los terrenos del mundo. Yo le digo siempre a la gente, al ser humano no le gusta emigrar, pero por necesidad tiene que hacerlo. Y más ellos que lo hacen por hambre. Pero que le pregunten a los emparentados con los millones, cientos de miles de personas
y ya millones de dominicanos en el extranjero. Nosotros tenemos legalmente en los Estados Unidos 3 millones, legalmente. Ilegal tenemos medio millón. ¿Tú lo contaste? No, eso me han dicho que hay medio millón, que hay medio millón de dominicanos ilegales. Ahí tengo yo también familiares. Todos. Yo tengo familiares que son ilegales. Todos. Legales e ilegales. En su momento era pobre gente que iba con una mano adelante y la otra. Así mismo es. Se han arraigado allá y hoy generan una parte importante de las divisas que el país necesita para su crecimiento sostenido. Esa es la realidad. El inmigrante aporta. Que haya 2 o 3 delincuentes Bueno, eso es que normal. van allá a hacer bellaquería. Eso es normal. Ese es el costo de la educación. Eso De mismo. la educación deficiente del que se fue allá a hacer delito. Ya, así es. Entonces, corríjalo aquí para que sea rendimiento allá y le pague aquí por remesa. Ya. José Israel, se nos quedaron muchos temas. En un próximo programa que venga vamos a hablar sobre la solución del tránsito en la República Dominicana. Vamos a hablar sobre eso. Yo te doy las gracias por haber estado conmigo en el día de hoy y a los amigos televidentes. Yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.